cuando estábamos pensando el título y se nos ocurrió lo de gigantes como tú, reinventarse es posible. En parte es porque nosotros, yo, Bea, hemos pasado por ese proceso de reinvención y queríamos compartirlo con vosotros porque seguramente entre vosotros, entre vosotras, pues algunos estaréis pensando en dejar un camino atrás para iniciar otro, otros ya lo habréis, estáis a medias de ese camino, es decir, podéis tener esa misma inquietud. Dejar lo que sea que estás haciendo porque no te satisface o porque vas buscando un nivel mayor de realización personal. Y entonces queríamos compartir con vosotros, pero no solamente nosotros, no solamente Bea y yo, sino que contamos con cuatro invitados, con cuatro invitadas que os van a contar sus propios procesos de transformación y de reinvención personal. El punto común que vais a escuchar de sus historias es que todos ellos, todas ellas son exalumnos de nuestros programas Practitioner y Master Practitioner en PNL y os van a compartir lo que ellos iban buscando y lo que encontraron en la PNL como motor de impulso de sus respectivos procesos de transformación y de reinvención personal. Al mismo tiempo, sus historias son diversas. Vais a ver que alguna de estas personas pues ya ha culminado su proceso de reinvención o ha dejado atrás ese camino que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, que ya veréis que pudo estar caminando durante muchos años y otros de ellos, otras de ellas están en algún punto de ese camino, trazándolo todavía, creándolo en este momento. Y creíamos que esa diversidad pues puede reflejar muy bien vuestra propia diversidad. Así que este es un poco el nexo común en sus historias y el propósito es que vosotros podáis escucharles, podéis escucharlas y podáis ver en qué medida las historias que tienen que compartir y bueno, pues los retos también, ¿no? Que han vivido, muchos de ellos ya superados, otros también todavía peleándolos, pues os pueden ser útiles para vuestra propia búsqueda. Yo creo que eso resumiría un poco el porqué de sus historias, ¿no, Bea? Así es, el buscar de algún modo inspiración, ¿no? Que siempre hay personas que nos inspiran a seguir pasos o a ir adelante y cuando van un poquito más avanzadas que nosotros, pues son como modelos de referencia en ese sentido. Así que ahora sí voy a ir presentando a cada una un poquito más en detalle y a medida que os presento, pues sí sentiros libres también. Ahora os doy voz, chicas y chicos, pues para compartir un poco de vuestra experiencia, ¿no? Antes de llegar a este punto en el que yo os voy a presentar. Así que voy a empezar por Laura Sierra, que te tenemos ahí, así que si quieres abre micro, Laura, porque esta es nuestra giganta multifacética, como decía antes José Luis, ¿no? Ya ha iniciado un poquito, pues, bueno, pues este conocerte un poco, que muchos de los que estamos aquí te conocemos muy bien, y algunos igual no muy bien, pero también bastante, porque todo el que siga el Club de Lectura de Crearte, pues aquí tiene un modelo a seguir también, ¿no? Con cómo se modera un club de lectura y un grupo de WhatsApp. Pero más allá de eso, es verdad que Laura, además de mamá de cuatro niños, además niños con O, todo, efectivamente, pues además de eso es coach, ha hecho PNL en Crearte. Ahora nos cuentas tú un poquito, si quieres, de qué te trajo, ¿no? A la PNL y a este proceso de reinvención personal tuya. Es una tía pues extraordinaria, ya nos decía José Luis, curiosa, aprendedora, una motivadora por excelencia, también penelera, la podéis ver en las redes siempre aportando claves con su newsletter y bueno, es autora libro muy bonito, que es el pequeño libro del autocuidado, que de hecho es una joya y que fue elegido en el Club de Lectura de Crearte como lectura, pues no recuerdo si fue del mes de diciembre o del mes de noviembre, Laura. Enero, enero. Y enero, va, si es que se me pasa el tiempo muy rápido, vale. Claro, por eso todos nos lo compramos por Reyes, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Así que ahí lo tenéis. Y sí que nos cuentes tú un poquito breve, que luego ya ampliamos un poquito más de información, pero qué es lo que te trajo, ¿no? Hasta este momento, cuando aterrizas en arte, en la PNL, en el coaching, pues para que te conozcan un poquito de tu Laura. Vale, brevemente, yo empecé coaching porque quería herramientas, ¿no? Para mí y para los demás, ¿no? Y PNL fue como el siguiente paso. Sin tener ni idea de PNL, ya solamente tener la palabra programación neurolingüística, pues me inspiraba eso, ¿no? La capacidad o la posibilidad de reprogramarnos
que me parece súper interesante, ¿no? Y lo asemejaba como a una caja de herramientas, ¿no? Y efectivamente así ha sido. Yo estoy muy agradecida, tanto de que contéis conmigo aquí hoy como de haber realizado el Practitioner, acompañado de José Luis y Laura Salcedo, que también estuvo conmigo en la edición, porque ha sido un camino de autodescubrimiento, y también siento que lo he aplicado conmigo y lo voy aplicando con las personas que voy acompañando y es brutal. Recuerdo uno de los ejercicios finales que le compartí a José Luis, ¿no? De una propuesta de ejercicio que iba a hacer con un coachí, ¿no? Y se lo planteé a José Luis antes de hacerlo en realidad. Pues fue muy interesante ver cómo yo era capaz de hacer eso mismo que había planteado, ¿no? Con las herramientas de PNL. Así que muy, muy contenta. Me alegro mucho y bienvenida a este espacio y gracias siempre por tu disponibilidad a participar en cualquier cosa. Un placer. Una cosita solo, no sé si me oís. Sí, Laura Sierra tiene también, tu web es Positive Little la Soul, acabo de poner en el Sí, chat. Ujú. ¿vale? La tenéis en el chat por si queréis seguirla, uniros a su newsletter o bueno, pues seguirla en Instagram, porque por ahí tenéis todas las claves Ok, para está hacer. en el chat. Muy interesante, echarle un vistazo. Eso es, eso es. Y me voy a nuestra otra Laura del día, que como decía Laura Sierra, pues han sido compañeras además, ¿verdad? En el Practitioner. Hola Laura Salcedo, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues un placer contar contigo por aquí. Así que bueno, pues ahí vamos. Laura Salcedo es nuestra giganta musical, porque como decía José Luis, pues es violinista, trabaja en la Orquesta Nacional de España como solista, además, creo, Laura, si no me Sí, equivoco, así es, como así es. solista de violín, eso es, pues lo que decía José Luis, toda una vida entregada a la música, porque todos nos podemos hacer una idea de lo sacrificado que es el mundo de la música. Yo recuerdo una metáfora de hace muchos años, Laura, era pianista en este caso, ¿no? Que tocaba maravillosamente y una persona le decía, a mí me encantaría tocar tan bien como usted. Y la mujer le decía, no, no, a usted no le encantaría. ¿Cómo que no? Claro que me encantaría y tal. Y dice, claro, es que tocar tan bien como yo implica dedicar durante no sé cuantísimos años, no sé cuantísimas horas de entrenamiento, de ensayo, de perfección. Así que no tengo tan claro que usted quisiera tocar como yo, ¿no? Y bueno, pues esto probablemente te define, ¿no? En que lo que haces lo haces maravillosamente, Laura, porque eres una persona entregada, comprometida, ¿no? Hace un ratito me decías en el WhatsApp o por Instagram también un poco autoexigente, pero bueno, esto nos lo vamos quitando, nos lo vamos quitando. Sí, Y intentamos. Laura, pues además de violinista profesional, pues también ha hecho coaching y PNL en Crearte. No ha escrito libros todavía, pero yo sé que Eso acabará es. haciéndolo, yo sé que acabará haciéndolo, porque también es una apasionada de la escritura y nos decía hace un rato, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Es como que esto ha ido ganando espacio en tu vida hasta donde yo te escucho y te siento. Y con esa idea, y ahora tú nos cuentas también de dar forma a todo lo que te apasiona en este momento a través de algún servicio, algún producto que pueda unar un poquito de todo eso. Así que cuéntanos un poco qué te trajo aquí y bueno, pues quién eres desde tus palabras, Laura. Pues a ver, bueno, lo primero, agradecidísima de que hayáis contado conmigo para esta charla. Y un poco así, en breves palabras, es un poco complicado definir tanta historia de vida, pero bueno, tengo la suerte, yo creo, de ser una persona muy... me encanta el aprendizaje, la verdad. Y es cierto que mi profesión me ha tenido, digamos, bastante secuestrada, por decirlo de alguna manera, durante muchos años, ¿no? Es una profesión muy intensa que te hace que tengas que estar muy focalizado en ella durante muchos años desde tu niñez. Cuando ya ha pasado o pasó un poco esa etapa, también llega la maternidad, que es otro pequeño vuelco en la vida, sobre todo cuando los niños son muy pequeñitos. Y ya una vez que mis hijos tuvieron, bueno, todavía son pequeños, pero ya una vez que empiezan a dar un poquito de tregua, me empecé a introducir cada vez más en el desarrollo personal. Primero, pues a través de lecturas y demás, y un poco más a nivel curiosidad, pero luego me atrajo y pues empecé a tener la idea de formarme.
Lo hice por mí, para mí, quiero decir, pero me encantó. O sea, me sorprendió mucho, que me enganchó muchísimo. Me pareció que sí, que yo aprendí un montón, pero me quedé con la cosa de, uy, no puedo dejar esto así, aquí, solamente como un aprendizaje para mí porque me encanta. Unido a que es verdad, como ha comentado José Luis, que la comunicación siento como que va ocupando un lugar más importante en mi vida. Es verdad que, bueno, como músicos, como artistas, comunicamos. Sí, o sea, yo llevo comunicando de otras maneras, quiero decir que la comunicación de alguna forma siempre ha estado presente, pero es verdad que tanto la creatividad como la comunicación, el mundo de las emociones, bueno, hay una serie de cosas que se han despertado mucho. Y a la PNL en concreto, pues llegué un poco, pues un poquito como ha contado Laura Sierra, muy atraída, porque me parece que las tres palabras tienen una potencia brutal. El hecho de poder de alguna forma actuar sobre nuestra mente, encontrar nuevas formas de pensar, es algo, nuevas conexiones neuronales, es algo que me atrae un montón. También el mundo de la neurociencia está despertando muchas pasiones en mí últimamente. Y la verdad que tanto para mí, para utilizar con otras personas, bueno, ya lo comentaremos ahora más en detalle, pero ha supuesto pues un grandísimo descubrimiento. Así que nada, muy contenta de poderlo compartir con vosotros y ya iremos comentando en Añ- este Muchas espacio. gracias, Añado Laura. solo una cosa para que, bueno, que todavía no has escrito libros, pero sí que tienes unos cuantos discos grabados y Eso sí, eso sí. ¿no? Que estuve Sí, mirando y tienes ahí sí, sí, aportaciones muy interesantes en discografía. ¿Mm? sí, sí. Además de compositores españoles también, ¿verdad? Como Sí, sí, sí. Joaquín Rodrigo, así que la podéis encontrar por ahí como Laura Salcedo Rubio, que de hecho si ponéis música y tal en internet salen algunas de las cositas que tiene publicadas. Así que muchas gracias, Laura. A Pues vosotros. voy con nuestra siguiente giganta, que voy a decir la giganta de la ira, y ahora explico por qué. No es que sea una persona enfadada, ¿vale? Ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, aunque a saber, ahora nos cuentas qué te trajo a ti a acompañar a los demás a gestionar la ira, Sonia, porque Sonia es mentora, Sonia tiene un proyecto personal ya muy consolidado, de hecho os voy a poner también por ahí en el chat su página web, soniadiazrois.com, y ella es mentora, es coach, ya certificada hace tiempo por ICF, por lo tanto lleva ya tiempo trabajando en esto y está especializada, de hecho, en gestión de la ira, por eso decía, ¿no? Nuestra giganta de la ira. ¿Por qué? Pues porque tiene como misión, y corrígeme luego si me equivoco en algo, ¿no? Pero de alguna manera acompañar a los demás a ganar en tolerancia, en empatía, en asertividad, para poner toda esa energía de la ira, que muchas veces está como mal vista, pues realmente al servicio de nuestros proyectos y de nuestra vida, ¿no? Y esto lo añado yo porque realmente es una energía que bien utilizada es poderosísima, ¿no? Para crear y para avanzar. Y de hecho tiene un libro muy bonito y además pues muy interesante de leer porque tiene también un toque de humor y bueno, trae ejemplos cotidianos, sencillos que nos hacen identificarnos con ello, que se titula ¿Y si me enfado qué? Por lo tanto, pues bueno, lo podéis encontrar también en su página web y no solo la del enfado, sino también en general de la gestión de emociones, aunque se focaliza especialmente en eso. Ahora, hasta desarrollar ese proyecto en el que tú ya estás y tienes un programa, de hecho, de gestión de la ira, de formación y demás, pues cuéntanos un poco, Sonia, qué te llevó hasta ahí? ¿Qué te llevó a dar el paso y un poquito tu trayectoria? Pues fijaros, yo desde muy jovencita siempre me he dedicado a liderar equipos de atención al cliente para empresas pues, como Endesa, Gas Natural, Vodafone, Luxótica. Y llegó un momento, porque claro, empiezas a trabajar y formación específica de aquellas al menos no había, ¿no? Sobre el liderazgo y estas cosas. Hasta que llega un punto, después de muchos años, en el que me empezó a cargar la gente. O sea, eso de trabajar con tantísima gente, el equipo, los colaboradores, otros departamentos, los clientes, que mira que lo siento mucho, pero somos muy pesados como clientes, muy pesados. Y la verdad es que se me empezó a hacer bola el asunto, mucha bola, mucha bola. Entonces empecé estudiando inteligencia emocional, también me acredité primero con IMCC, después con ICF, un poquito más recientemente. Y bueno, creo que el tema del coaching me llevó a la PNL,
¿Sabes aquello de esto qué es? Porque son tantas cosas, ¿no? La PNL es como, José Luis, lo siento, pero todavía me cuesta definir y concretar qué narices es PNL. Claro, Lo siento. tardamos, en tu caso, tiramos 16 meses definiéndolo. Al final me quedo con que es una forma de experimentar la vida como algo que lo integras, ¿no? Y que lo puedes llevar a muchísimos ámbitos, ¿no? Al final, la PNL me ayudó muchísimo, principalmente cuando estaba harta de la gente. Claro, me di cuenta de que realmente empezaba a estar muy harta de mí, porque reinterpretaba constantemente, pues desde esta emoción que ahora mismo me acompaña y me define muchísimo, ¿no? Y me ayudó mucho, ¿no? A ver la vida desde otro punto de vista, más objetiva, a no creerme esas palabras que muchas veces me repetía sin darme cuenta. Y fue realmente en aquel momento cuando lo empecé a estudiar, porque claro, en cuanto aprendí algo, llegaba y lo compartía con el equipo, ¿no? Y eso era maravilloso porque veías que funciona, o sea, era como funciona porque encima son cosas muy concretas, no es algo que sea volátil, es decir, es muy aterrizable y los beneficios realmente se pueden observar casi de inmediato, ¿no? Sobre todo porque te genera a ti un bienestar increíble, ¿no? Y la verdad es que me emocioné, empecé con el Practitioner Online, aquí con el maestro, y luego quise más, claro, o sea, y en algún momento sigo leyendo y practicando, pero querré más. Me ayudó muchísimo en ese momento a liderar mejor y a relacionarme mucho mejor con las personas en general. Lo que era principal era no moverme del sitio, porque ya había hecho antes otros cambios pensando que era el sitio el que me fastidiaba y era yo la que fastidiaba el sitio directamente. Entonces decidí quedarme allí y digo, a ver, aquí hay que aprender algo y fue la PNL realmente la que me ayudó. Y de ahí fue cuando empecé a no creerme las palabras que me decía mi miedo y al final pues decidí empezar a hacer dos caminos paralelos hasta soltar uno y emprender. Pues muchísimas gracias, Sonia. Y un ejemplo de emprendimiento, ¿verdad? Consolidado con tu proyecto adelante y ahí muy enraizada y muy segura. Sí, y algo muy importante, Beatriz, que simplemente añado esto, que cuando estaba buscando con quién formarme, realmente buscaba algo que tuviese cara y ojos, es decir, algo que acreditara, algo que te pusiera a prueba, que te examinara y que realmente te confirmara que estabas incorporando bien los conocimientos, porque no es lo mismo hacer un curso de me lo estudio y ya está, o me lo leo y ya está, a que realmente aquí José Luis te haga exámenes y te ponga a prueba. O sea que eso también fue un punto muy importante, la verdad. Tengo que decir, Ok. Sonia, que tu interés y tu curiosidad siguen beneficiando todavía a los muchos alumnos que tenemos, porque todo eso está en el foro. Qué Tú bien. cuando entraste en el foro viste que ahí había ya, ¿verdad? De ediciones pasadas muchas preguntas y respuestas contestadas. Pero lo tuyo da para un capítulo. Da para un capítulo porque realmente me acuerdo de una vez, y esto es que creo que eran vacaciones de Semana Santa, o yo me iba a ir de vacaciones y justo el día antes dijiste, bueno, ya te pregunto algo. Y aterrizaste como 8 preguntas de esas que a mí me llevaba a contestar a cada pregunta, no exagero, 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, porque yo me tomo mi tiempo, ¿no? Para un poco resolver dudas. Yo creo que tú eres testigo de, ¿eh? Y te dije, oye, ¿no te importa que te las conteste a la vuelta de vacaciones? ¿Te acuerdas? Dijiste, Total, no, sí no. que recuerdo, sí que recuerdo. Es que era Bueno, pesadita yo, ¿eh? O sea, era no, intensa, no, pero era no, intensa. eras curiosa, Sí, pero aportaste mucho al foro y eso ha quedado. O sea que hay un qué legado bien, tuyo en el qué foro. bien. ¿Eh? Sí, sí, Gracias, sí. qué Y bien. también debo decir que en Crearte nos reímos como cuando José Luis contesta las preguntas del foro. José Luis, tú lo sabes, te lo digo con amor, ¿vale? Porque vamos, no os creáis que responde 2 líneas, no, no, es que te lleva tu tiempo leerle, ¿no? Porque además nos traes ejemplos, nos pones ejemplos de vídeos, de cosas, refieres, bueno, que es verdad que te tomas tu tiempo también en responder a todas las preguntas de los alumnos. Sí, sí, sí lo hago. Creo que se lo merecen. Claro que sí, claro que sí. Y vamos con Philippe.
Hola, Filip, bienvenido, nuestro gigante coach que está aquí en formación y que, bueno, debo decir que es compromiso 100% con lo que quiere hacer, porque con Filip, pues creo que hablamos tú y yo, pues no sé si fue en agosto o en julio, Filip. Sí, julio, agosto, sí. ¿Verdad? Fue en agosto, que además estaba yo en Laredo, en Cantabria, cuando llamó para interesarse por coaching y demás, y el tío de inicio lo cogió todo, o sea, coaching presencial, PNL presencial, ¿no? Con un compromiso súper claro de decir, yo quiero reinventarme profesionalmente, si es el tuyo sí que es un claro ejemplo, ¿no? De momento actual de reinvención profesional. Y de hecho, pues PNL presencial lo acabó ya, porque eran 3 meses y Sí. pico que acabamos ahora a finales del pasado año. Y formándote en coaching sigues, que de hecho prontito te veo, porque nos queda el último fin de semana de la primera parte que estaré Final de mes. con Sí, sí. vosotros a final de mes. Así que prontito nos vemos en aula. Y de Filip, y ahora nos añades tú un poquito más, pues bueno, tiene una trayectoria en el mundo de la empresa de muchos años, un perfil un poco parecido al de Sonia en ese sentido, en este caso en empresas de retail. Viene de Francia, él estudió en una business school en Francia, pero enseguida se decidió a venir a España. Ahora nos cuentas por qué. A mí me lo contaste un día en una comida, pero si quieres, ahora se lo compartes a ellos, ¿no? Y se decidió a venir a España y aquí lleva muchos años trabajando, pues eso, en empresas de retail, decidió hacer un cambio. Yo siento, y esto lo añado yo, que también tu cambio ha tenido mucho que ver con un proceso, y si quieres ahora me dices que estoy loca y que no tengo razón, con un proceso de estos últimos años que creo que también tiene que ver con un despertar de conciencia tuyo, con un despertar espiritual de los últimos años, ¿no? Que te ha llevado a una búsqueda diferente para acompañar, para ayudar a los demás. Y ahora está trabajando como mentor de empresas, se quiere certificar en coaching por ICF y bueno, y la PNL ya la tiene ahí incorporada a fuego, así que te doy voz, Filip, cuéntanos lo que hay. Pues muchas gracias. Pues yo sí estudié en Francia, pero a los 25 años ya buscaba un poco nuevas tierras, ¿no? A dónde ir, tierras de oportunidades y España en ese momento, para todo lo que era retail, la gran distribución, incluso la gran distribución francesa, era un sector, un país donde había muchas oportunidades de crecimiento. Entonces, pues sin pensarlo mucho, la verdad. Crucé la vine a Madrid y rápidamente encontré trabajo pues, en Decathlon, después en la Fnac y después en otras empresas. Estuve en Casa del Libro, en Corte Inglés y siempre asumiendo pues, responsabilidades de ámbito de direcciones comerciales, de compras, de ventas financieras. Pero siempre, en todo en estos 25 años, siempre la parte humana, ¿no? La parte de recursos humanos siempre es la parte que más me ha atraído, ¿no? Hasta un punto que me interesaba más desarrollar a mis colaboradores que alcanzar los objetivos de la compañía, que al final competencia, tus colaboradores hacen que consigues tus objetivos, ¿no? Pero mi principal fin era ese, ¿no? Y es verdad que en los últimos 10 años, por mucha presión que había en estas posiciones, pues he ido buscando alternativas, ¿no? Primero, para bajar un poco mi nivel de estrés, para volver, los que practican un poco de meditación, pues saben que la ecuanimidad es una cualidad que te permite volver al centro. Entonces yo buscaba volver al centro, porque pasaba mucho tiempo de un lado y me costaba, ¿no? Entonces, la meditación fue un primer paso, después entré en una vía más espiritual, es decir, más allá del mindfulness, ¿no? Que abarca temas más budistas, ¿no? Y llevo ya muchos años practicando el budismo. Y es algo que ha conectado mucho conmigo y con mis intereses, ¿no? La parte más humana. Y ya el año pasado, bueno, hace 2 años ya tuve un poco un momento de decir, ya necesito soltar una de las dos cosas, ¿no? O sigo en la parte más ejecutiva, eh, top management, pero que no entraba en mis valores, o ya bascula del lado humano que realmente corresponde a mis valores. Entonces fue un poco una crisis, porque cuando llevas tanto tiempo
subiendo a la cumbre a montaña, de una montaña que te has fijado muy joven, ¿no? Y que llegas arriba, que has llegado arriba, decir, pues me equivoqué de montaña, ¿no? Y tengo que bajar para ir a otra montaña, pues es un poco lo que estoy haciendo ahora. Entonces, en esta bajada a la montaña, pues es cuando bueno, encontré a Crearte y te llamé, ¿no? Y ahí sí que tuve muy claro a través de nuestra charla, y te la agradezco, la verdad, porque supiste contestarme con, no solo con un proyecto educativo, ¿no? Sino con valores. Y esto es lo que buscaba en ese momento, ¿no? Y me lo has podido transmitir y te lo agradezco mucho. Y muy rápidamente decidí hacer las dos cosas, ¿no? La parte de PNL, te pregunté, me dijiste, sí, sí, eso está bien, es algo que aporta, y dije, pues fantástico, y el coaching. Y la lógica de los calendarios hace que empecé atacando las dos cosas de frente, pero hubo un pequeño decalaje y empecé con la parte de PNL. Y la verdad es que lo agradezco mucho, porque primero era hacía ya mucho tiempo que no había ido a clase y necesitaba volver a meterme en un ritmo, en un grupo que me ha tocado fantástico, fantástico, personas fantásticas, la verdad, con quien mantengo mucho contacto, sigo manteniendo mucho contacto, con José Luis también, que es una persona, no, no es un profe de PNL, es la personalización de la PNL. Lo vive, lo mastica, lo respira, te lo transmite, ¿no? Entonces ha sido fantástico como experiencia de arranque, y después a rebufo entrando con el coaching ha sido un peldaño fantástico, ¿no? Pues Muchas muchas gracias. gracias, Philip. A ti, yo siempre pienso que en verdad no nos equivocamos de montaña, porque si no hubiésemos subido esa montaña, no nos habríamos dado cuenta de que no era la Muy montaña. probable, muy probable, muy Oh, probable. ahí está. Así que bueno, pues subimos las montañas que van tocando en cada momento. Eso es, Lo eso es. bonito es que tengamos la capacidad, ¿verdad? Y la voluntad, pues a veces de bajar una para volver a emprender un camino o buscar otro camino. Pues voy a lanzaros una primera pregunta a los cinco, a los cuatro, y ahora pues vamos, os voy nombrando y tal, y vamos aportando lo que queráis a esta primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, y por cierto, los asistentes, ir tomando notas de preguntas que luego les queráis hacer, que luego abrimos un espacio para que les podáis hacer preguntas a ellos, etcétera, ¿vale? Esta tiene que ver con qué es lo que os ha aportado la PNL, pues voy a decir como a tres niveles, ¿vale? A nivel de mentalidad, quizá de cambio de mentalidad o de una nueva mentalidad, a nivel también de gestión emocional y a nivel de toma de decisiones en vuestro día a día, en vuestro camino, ya sea en lo personal, en lo profesional. Y voy como a estas tres áreas porque al final son de alguna manera pues como los tres dominios del ser humano, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la mente, con la gestión emocional y la toma de decisión que tiene que ver con algo más relacionado con la acción, ¿no? Con el... Así que desde ese lugar, pues no lo sé, si quieres, Laura, por seguir el orden que seguimos antes y luego si no vamos cambiando, si quieres, Laura Sierra, pues aportarnos tú en tu día a día, ¿no? ¿Qué te ha aportado en estos tres sentidos la PNL? Te escuchamos. Bien, bien, bien. Qué responsabilidad ser la primera, pero bueno. En cuanto a mentalidad, diría que yo me tomé la PNL como la posibilidad de tener una gran apertura, ¿no? Abrir mi mente así. Recuerdo perfectamente la primera videolección de José Luis, que la escuché caminando por la playa, ¿no? Digo, voy a tomar una primera toma de contacto, ¿no? Una escucha un poco así más ligera, ¿no? Y lo vi claro, era como, y creo que él lo dice también, como que tienes que, no recuerdo sus palabras exactas, pero como que tienes que creer o confiar y luego comprobarás, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo, apertura, es lo que diría, ¿no? Porque es lo que te permite luego interiorizar un montón de cosas, ¿no? Respecto a la gestión emocional, la PNL me ha hecho descubrir que efectivamente podemos gestionar nuestras emociones de forma efectiva nosotros mismos, y no solo eso, sino que podemos ayudar a alguien, a otra persona, a gestionar sus emociones, ¿no? Esa posibilidad y esa capacidad, ¿no? Que a veces es como tenemos esto entre manos y no encontramos la manera, ¿no?
de por dónde cogerlo, ¿no? Entonces la PNL a mí me dio a entender, me dio la capacidad de ver que eso era posible. Y en cuanto a toma de decisiones, algunas de las prácticas que se proponen las siento así, ¿no? Que es como esa opción cuando tú vas a trabajar con una técnica de PNL es porque estás decidiendo de alguna forma que por ahí quieres tirar, ¿no? Ese muro quieres derribar, ¿no? Entonces estás tomando una decisión o consciente o inconsciente, ¿no? Ahí entre medias, pero esa toma de decisión está ahí y creo que nos hace mucho más conscientes de todas las posibilidades que con la práctica de la PNL te vas dando cuenta que eres capaz de hacer. Espero haberme explicado bien. Muy bien, claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Laura. Pues no sé, Laura Salcedo, lo que quieras aportar tú, ¿no? De tu cosecha, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto? Venga, voy para allá. En el terreno mental, a mí lo que me ha aportado es muchísima estructura, porque siento como que hay mucho ruido en la cabeza, ¿no? Y la PNL te ayuda a ordenar, como a hacer un archivo, ¿no? En un ordenador que vas poniendo cada cosa en su sitio. Visualmente incluso me ha supuesto como eso, como esquematizar todo en mi cabeza y al estar todo más limpio, también, por esto comentaba mucho el tema de la creatividad. La creatividad al final es cuántas ideas diferentes puedes unir, ¿no? Y con cuántas cosas distintas puedes jugar. Y cuando todo está más ordenado y todo está más claro mentalmente, al final es mucho más fácil establecer esas conexiones. Entonces, por ahí, mentalmente, me ha supuesto sí, pues un gran avance en este sentido, aparte de cambios, aparte de la estructura mental, cambios a un nivel más evolutivo, ¿no? Más en esa dimensión más de identidad, o sea, estructura en todos los sentidos y también en conexión con esos cambios que al final son los más difíciles de llegar a alcanzar. En cuanto a la gestión emocional, pues la verdad que me ha ayudado muchísimo porque igual eh, esa forma de alguna manera de controlar a ver, no controlar las emociones, pero poder darte el espacio para sentirlas, pero un poco poner esa estructura, ¿no? De mente de la que he hablado, ponerla también al servicio de las emociones y de alguna forma no dejarte arrastrar tanto por ellas. Esto es lo que he experimentado a un nivel más, como más práctico. Tener una vivencia de las emociones más orgánica, más tranquila, diría también. Y a nivel de toma de decisiones, pues muchísima claridad y muchísimo foco. Son las dos palabras que me vienen a la mente, ¿no? Porque fruto de este orden y de esta estructura en la mente y de esta también estructura en la emoción y mayor calma y mayor centro, pues también hace que tengas la capacidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Porque tienes todo mucho más negro sobre blanco. Empiezas a conocerte mejor también, muchísimo, diría que muchísimo autoconocimiento, incluso también mucha autoestima, pero bueno, esto ya saldrá supongo en alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias, Laura. Sí, es verdad que te escucho y la toma de decisiones tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento. Digo la buena toma de decisiones, ¿verdad? Porque cuando nos Sí, conocemos mejor, obviamente tomamos decisiones más alineadas con nosotros. Y hay veces que escuchamos esto de que hay que dejarse llevar por el corazón y ojo, voy a hacer aquí un entre paréntesis, ¿vale? Porque no quiero yo decir ahora que no haya que dejarse llevar en la vida por el corazón, pero sí que esto yo creo que se malinterpreta muchas veces porque a veces se entiende como que hay que tomar decisiones basadas en las emociones y en verdad las emociones que son pasajeras y que de pronto nos pegan un azote y un vuelco, ¿no? Y hay veces que nos llevan a tomar decisiones
terroríficas, porque tomamos una decisión basada en un momento de una intensidad emocional X, guiados pues ya sea por la ira, que ahora nos cuenta Sonia, o ya sea por el miedo, ya sea tal, y realmente lo que necesitamos es poner razón a la emoción, ¿no? Sabiendo y traer mente a la emoción para poderla gestionar. Y te escuchaba y me venía esto también, ¿no? Con lo que Sí, nos sí, sí, decías. totalmente, porque además esa estructura, ¿no? que en conexión con ese autoconocimiento hace que tomes tus propias decisiones y no las que te vienen de otra persona, de otro, bueno, de lo que sea, ¿no? De otros entornos que a veces no son las tuyas. Entonces, esta Así. claridad y esta conexión es fundamental. Muchas gracias. Sonia, ¿qué nos aportas en esta? A ver, pues fíjate, en mentalidad ahora me venía el tema de la conciencia, ¿no? Ese darse cuenta, que muchas veces a mí me cuesta muchísimo explicar cuando trabajo con mis clientes, al principio es como conciencia, ¿eso qué es? ¿No? Cuando acabamos el proceso sí que comprenden, porque es que cuesta muchísimo explicar qué es la conciencia, ese vivir dándote cuenta de verdad de ti y de lo que te rodea, ¿no? Pues para mí ese fue un punto muy fuerte, o sea, la PNL a mí me abrió como mucho los ojos, mucho las sensaciones, mucho ese darme cuenta de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Que claro, eso acompañado con el tema emocional, ¿no? Porque al final también te ayuda muchísimo a detectar esos patrones que tantas veces, como tú bien dices, nos juegan malas pasadas, ¿no? Porque muchas veces es acción-reacción, o sea, siempre he hecho A y siempre ante A hago B, ¿no? Y tenemos todo el abecedario por descubrir y tenemos muchas más opciones por las que optar, ¿no? Y al final a mí me ayudó muchísimo y me sigue ayudando cuando trabajo con otras personas, bueno, y hay patrones todavía que desmontar, a romper, ¿no? Yo siempre hablo, ¿no? De que nacemos con el disco duro, con una base, con el USB vamos incorporando información, ¿no? Pues te ayuda muchísimo a pasarle un filtro, incluso el antivirus, a tu USB personal, ¿no? Para hacer unos pequeños cambios y actualizarlo, porque actualizamos más el móvil que nuestros propios patrones, ¿no? Para que sean efectivamente mucho más adaptativos y tomemos mejores decisiones, porque si no acabamos diciendo es que siempre me pasa lo mismo. Pues sí, siempre hacer lo mismo, ¿sabes? Pero claro, si no hay conciencia, no detectamos patrones, si no detectamos patrones, acabamos haciendo lo mismo, ¿no? Y a mí algo que me ayudó muchísimo, porque fijaros, yo me dedico a temas de enfado, cabreo, ira, sí, pero todo esto viene de detección de amenaza, ¿no? Y al final la amenaza tiene las tres opciones que normalmente identificamos fácilmente, ¿no? Salgo corriendo, me marcho, voy por patas, me quedo bloqueado o me enfado, ¿no? Cuando al final yo también comprendí que esas amenazas me hacían tomar decisiones desde el miedo, porque yo creía que me enfadaba y eso me daba energía, pues también me ayudó muchísimo a romper esos límites, esas limitaciones que si no hubiese trabajado no estaría donde estoy. Porque al final, para mí, mira, algo que me recuerdo y os lo regalo a todos, por favor, es que cada vez que digo no puedo, digo, a ver, no puedes o no quieres, o no lo has intentado, pero el no puedo, o sea, ya es como que se me activan los warnings. Es como, a ver, ¿qué excusas te estás poniendo o qué limitaciones crees que no vas a poder superar? Y eso me ha ayudado muchísimo a no creerme esos no puedos que pasaban tan de soslayo por mi mente y que realmente me los acababa creyendo y me tenían paralizada. O sea, porque al final, ¿cuántas veces, no? Seguimos por una vía sin ni siquiera, que no digo que siempre haya que hacer algo diferente, porque a veces tomamos conciencia, nos damos cuenta y decimos, pues si estoy genial, o haciendo dos pequeños ajustes, me va a ir bien, genial, pero a veces no. O sea, no pasa nada por probar otras cosas de manera segura, de manera adecuada y sin precipitarnos y no creyéndonos, o sea, siempre razón y emoción de la manita y en barbecho un rato. Así que esta sería mi aportación. Pues muchas gracias. Imaginaos, ¿no? Que cada semana nos llega un mensaje, no sé cómo, porque claro, el móvil lo ves ahí, ¿no? Te llega un mensaje, tienes que actualizar tu sistema operativo, ¿no? Y probablemente diríamos, ahora no tengo tiempo, yo sigo adelante, ¿no? Porque somos así muchas veces. Muchas gracias, Sonia. Filip. Y pues uno de los cambios importantes que he tenido a nivel de cambios de mentalidad fue adoptar las presuposiciones de la PNL, ¿no? Cuando las leí la primera vez, que al final las presuposiciones son creencias que tienes que adoptar mientras estés practicando PNL, por lo menos, ¿no?
Y entonces me gustó la idea de adoptarlas porque no es, tú tienes que asumirlas, cógela y te las tienes que creer, sino que es algo que tienes que adoptar así como si fuera un alquiler. No necesitas comprarlas, pero las puedes alquilar de alguna manera, ¿no? Y las utilizas de esta manera. Si te valen, te valen, y si no te valen, las puedes devolver, ¿no? De alguna manera, pero el ejercicio intelectual es muy, muy, muy interesante. A mí me interesó mucho todo lo que es el mapa no es el territorio, esta reflexión que el mapa no es el territorio y que si trabajas para agudizar tus sentidos, ¿no? Ganas mejoras tu percepción de esta realidad. Esto fue muy interesante porque en los primeros módulos de PNL trabajas mucho sobre los sentidos, ¿no? Sobre las percepciones de los sentidos. Entonces, tener estas creencias y al mismo tiempo trabajar sobre la percepción, ¿no? A mí me ayudó mucho y tuve la cabeza explotando un poco algunos días, ¿no? Fue muy interesante. Otra creencia que a mí me vino bien en ese momento es que nunca fallamos, sino que intentamos y aprendemos del feedback, ¿no? Entonces, en estos momentos, cuando estás con mucho miedo a perder, etcétera, e incluso a intentar, a veces este miedo te puede bloquear. A mí me ayudó mucho. Y también me ayudó mucho esta idea que se maneja mucho en PNL, es que si alguien lo está haciendo, tú de alguna manera lo puedes hacer también. Entonces, esto me ayudó mucho para empezar a modelizar a personas, a modelar, ¿no? A modelar, se dice modelar, ¿no? Modelar a personas. Y tenemos suerte ahora que tenemos muchísimas herramientas como YouTube o muchas redes sociales, o tienes la capacidad de elegir modelos fácilmente ahora y quedarte pegados a ellos. Y es fantástico, y es fantástico. Y la PDL además te permite no hacerlo en plan me cae bien, no me cae bien, sino que eres capaz, gracias a las herramientas que vas adquiriendo, a analizar exactamente qué te gusta en cada modelo, cómo lo hace y ser capaz de reproducirlo. Y esto me ha ayudado mucho. Y después hay otro aspecto que a mí me ha ayudado mucho en mi toma de decisión, fue los niveles lógicos de DILTS, ¿no? Que es al final entender los niveles desde los cuales operamos como ser humano, ¿no? Y tener esta capacidad de ya leer un poco la matriz de alguna manera, ¿no? De decir, wow, entonces hay un nivel muy superficial, un nivel muy profundo de por cómo estamos operando en nuestro día a día. Entonces, en términos de introspección, a mí me vino muy bien para empezar a descuartizarme, entre comillas, personalmente, y después ya lo hago con mis coches ahora. Disfruto descuartizando, que se quede aquí. Entonces me vino muy bien, ¿no? Para entender cómo funcionan cada niveles, entrar en detalle y después trabajar sobre el alineamiento de estos niveles. Esto es algo que me ha gustado mucho y me ha aportado mucho a mí personalmente. Ujú. Pues fíjate que coincido mucho contigo en dos aspectos, bueno, en todo lo que has dicho, ¿no? Pero hay dos aspectos que traías, que es el de modelar a personas de referencia, que de hecho yo tengo algunas en mi cabeza desde que empecé, pues hace ya casi 20 años, ¿no? En todo el mundo del desarrollo personal, el coaching, la PNL, y los recuerdo, los momentos en los cuales me fijé en esas dos personas diciéndome, yo de mayor quiero ser así, lo de mayor es de broma porque ya lo era, ¿no? Pero bueno, quiero ser así y me resulta muy inspirador porque de algún modo es como que cuando siento la tendencia de que me desvío del camino por lo que sea internamente, ¿no? Con una actitud, con algo, es como que me vienen esas imágenes de algún modo. Así que ese modelado que nos regala la PNL es extraordinario cuando además no es solo inconsciente, sino cuando lo podemos hacer consciente, ¿no? Porque inconscientemente todos admiramos de alguna manera a personas, modelos, ¿no? Pero cuando lo haces consciente, como bien dices, Philip, pues claro, te puedes fijar en patrones concretos, en actitudes, ¿no? En maneras, ya sea de comunicación verbal, no verbal, paraverbal,
y todo esto nos ayuda mucho. Y luego esto de descuartizar, que me ha encantado la metáfora, porque claro, yo siempre digo que no puedes acompañar a otros a llegar a un lugar al que tú no has llegado. Y claro, cuando me refiero a esto, me refiero a un lugar interno, no me refiero a un lugar externo. Claro que puedes acompañar a montar una librería, aunque tú no hayas montado una librería, ¿no? Pero de alguna manera acompañar un proceso de introspección, de cambio, de reinvención, cuando tú no lo has hecho, pues claro, es muy complicado. Y los niveles lógicos nos regalan eso, como vivirlo en nuestras propias carnes, ¿no? Sí, completamente. Esto de descuartizarnos primero para poder luego acompañar a otros. Voy a decir de diseccionar, porque me suena Sí. un poco menos sangriento, pero bueno, ahí está la idea. Muchas gracias, Filip. Pues seguimos, José, si quieres. Sí, oye, un gusto escucharos, ¿no? Da gusto ver que después de que acaban los programas estáis ahí, ¿no? Es decir, que lo tenéis interiorizado, ¿no? Que os vais todavía reseteando y actualizando y da gusto escucharos porque se nota que seguís trabajando en ello. Entonces, os hemos hecho una pregunta muy difícil, ¿no? Porque tenía tres patas, que era mentalidad, que era gestión emocional y que era toma de decisiones. Y claro, todo eso tiene mucho que ver con la autogestión, ¿verdad? Entonces vamos a ir un paso más allá de la autogestión, casi hacia la autotrascendencia. Es decir, vamos a meter a los demás, a las otras personas, y vamos a hablar de qué impacto entonces ha tenido vuestra formación, vuestro entrenamiento en PNL en todo el área de relaciones interpersonales. Cómo, de forma, quiero entender, diferente, os está permitiendo relacionaros con los demás. Porque tú puedes amueblar la casa como a ti te gusta, mentalidad, ¿verdad? Autogestión emocional y toma de decisiones, pero luego están los demás. Y como el mapa no es el territorio, resulta que ellos quieren amueblar la casa de otra manera, tienen otros gustos. Me gustaría que pensarais además un poco 180 grados, que metáis gente que os puede resultar muy afín y gente que os puede resultar completamente, como decía Castaneda, pinches tiranos. Gente que os pone a prueba, ¿no? Que penséis por ejemplo, la relación con diferentes edades, hijos pequeños, adolescentes, clientes duros, ¿no? Gente desagradecida, que también la hay por ahí. Que esto que a veces hace, ¿verdad, Sonia? Que la ira esté ahí presente. Es decir, este es el reto, ¿no? La pregunta anterior tenía mucho que ver con el trabajo personal, pero luego están los otros, las otras personas, y tenemos que relacionarnos. Y si queréis moveros desde vuestro círculo de influencia, más allá de vuestro círculo de control o de autocontrol, lo cual tendréis que hacer en cualquier camino de reinvención personal, porque va a haber cosas que no van a depender exclusivamente de vosotros, estará muy bien, ¿no? Así que, Laura Sierra, pasando ahora un poco de la autogestión a la autotrascendencia y metiendo a los demás, ¿qué notas tú que haces de forma diferente relacionándote con los demás? Bueno, qué pregunta más difícil. Bueno, con respecto a la PNL, que considero que tengo gran parte integrada, pues con respecto a los demás, lo que hago, pues ver más allá, creo. No sé si respondo a tu pregunta tan breve, pero ver más allá porque o sea, antes de la PNL, Eso es. ¿vale? La relación con los demás es como, por simplificarlo mucho, como podríamos decir, más superficial, ¿no? ¿No? Ujú. Conversaciones banales, ¿no? Lógicamente no es así, ¿no? Pero para poner un ejemplo. Y después de la PNL, para responder a tu pregunta, lo que yo diría es que ahora veo más allá y puedo hacer que los demás con los que yo me relaciono también vean más allá de ellos mismos y de su mapa y del mío propio. ¿Me Dirías que ese, explico? sí, quiero pensar que ese ver más allá, Ujú. ¿cómo te facilita?
el llegar a acuerdos, el gestionar conflictos, ¿no? Armonizar diferencias. Bueno, me facilita bastante, puesto que yo ya tengo más herramientas para gestionarme a mí y gestionar al de enfrente. No que yo le gestione, sino que de alguna forma soy, soy capaz de no de llevar la conversación por donde yo quiero, que esa no es la intención, sino de una amplitud de miras para ambas partes. ¿Me explico? Ujú. Es decir, de crear, como hemos trabajado mucho, ¿no? Más sintonía, más fácilmente, o más Eso rapport, es, eso es, o más rapport, que de repente te encuentras que en vez de estar enzarzado en una discusión que no va a ningún sitio, es más fácil llegar a puntos comunes o crear espacio para el otro, donde él mismo resuelve aspectos sin tú tener ni siquiera que intervenir directamente de una forma más directiva. Me eso imagino, es. ¿no? Me he dado cuenta con la PNL que de alguna forma no es, o sea, la comunicación no es solamente lo que dices, ni la intención que tú tengas, es mucho más. ¿Me explico? Sí, sí, Y sí, el de ahora sí. enfrente igual. O sea, él me está dando una información que ni siquiera sabe que me está dando. Y Claro. Y tú puedes leer mucho más eso es, en la persona, ¿no? No eso es, solamente a nivel verbal, no verbal, sino a nivel de niveles lógicos. Bueno, nos podríamos meter. eso es. Por eso decía lo de ver más allá, porque es, He tenido ¿no? que tirar del Como hilo de lo que querías decir por ver más allá, pero ahora ya te estaba poniendo a prueba, José Luis, y ha estado muy bien. sabes que me gusta, ¿no? Que me gusta. Te lo agradezco también, ¿no? Muchas gracias. Muchas Nada, a gracias, ti. Laura. Laura Salcedo. A ver, los demás. Pues a ver, en cuanto a la comunicación, bueno, en mi caso ha mejorado muchísimo la comunicación conmigo misma, pero ahora que estamos un poco en terceros, con los demás. Un aspecto que yo noto que se ha visto súper beneficiado es, aparte de la seguridad, la asertividad. Para mí, sobre todo en esto que comentaba Beatriz, pensar en relaciones de las que cuestan un poco más, ¿vale? Sí. Gente un poco más hostil. Pues a mí siempre me ha costado un poco el tema de la asertividad porque he tenido mucho la tendencia de, pues más de querer agradar a todo el mundo y es un aspecto que me ha costado. Y ahora he entendido que es una parte muy importante de la comunicación, ¿no? Que un poco como a respetar las líneas de donde tú no quieres pasar, por supuesto, con absoluto respeto, pero saber decir lo que, ¿no? Saber decir lo que tú Mm, tienes dentro. Como tú te lees mejor, mm, también sabes comunicarlo mejor. Y por supuesto, pues lo mismo que dice Laura, ¿no? Entender mucho mejor al otro, entender, porque sabes desde qué, pues con los sistemas representacionales, ¿no? Desde dónde se comunica, cómo tú puedes acceder a esa forma que tiene un poco de comunicarse, ¿no? Si es más visual, si es más auditivo, si es más... Cómo entiendes mejor a la otra persona y tienes más la capacidad de llegar de la manera en la que le es más fácil. mm, Y también de alguna forma elegir mejor las batallas, que esto suena un poco raro, pero al, también al entender un poco esto del mapa no es el territorio, es maravilloso, ¿no? Y al entender que cada uno te habla desde su mapa, no, de alguna forma no te tomas las cosas quizá tan a pecho como lo harías, ¿no? Y sabes que no es contra ti esta frase que se dice mucho de lo que dice Juan, de ti dice mucho más de Juan, que pues esto, ¿no? Que de alguna manera yo no voy a poder cambiar al otro. O sea, cuando tengo un conflicto, bueno, no hace falta que sea un conflicto violento, ¿no? Pero bueno, un choque de emociones, de ideas, de pensamientos, de comunicación, de lo que sea, saber bueno, que hay gente que quizá tiene más facilidad de ponerse en el lugar del otro, pero hay gente que es que realmente no es capaz. O sea, está en su mapa y está en su mapa y de ahí no lo vas a sacar. Entonces, también por esto, ¿no? Digo lo de elegir las batallas, saber un poco, pues dónde sí merece la pena y dónde mejor
esto. Creo que mejor lo dejo y me centro en Sí. otra cosa. Fíjate que te estaba escuchando y en la pregunta anterior hablabas, dices, pero bueno, esto luego lo trabajaremos en otra pregunta. Hablabas también de que a ti tu entrenamiento en PNL lo habías notado mucho en tu forma de autogestión emocional a nivel de un crecimiento en autoestima. Y Sí, probablemente también va ligado a eso un sano crecimiento en autoconfianza. Fíjate que es que eso es básico para luego poder realmente comunicarte de forma asertiva. Es decir, totalmente. comunicarte de Sí, forma sí, sí, sí. asertiva no consiste tanto en disparar una receta de tips donde subo el tono de voz y adopto una postura que, bueno, que no dejan de ser pues, poses cosméticas que si no están fundamentadas en algo un poquito más sólido a nivel interno, pues te podrán valer regulín, ¿no? Pero cuando te lo has trabajado a nivel de autogestión y tienes más autoestima y tienes más autoconfianza, la asertividad te sale sola. Y si a eso Sí, le añades claridad y foco, pues cómo no vas a ser más asertiva, ¿no? Es casi inevitable, ¿no? Así que enhorabuena por haber muchas gracias. obtenido sobre todo, yo creo que ya la tenías, pero ahora lo muestras mucho más claramente desde mi punto de vista, ¿sabes? Eso es importante Gracias, también. gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Pues vamos contigo, Sonia. A ver, en las relaciones intrapersonales yo siempre digo que me he vuelto como más ecológica. O sea, emito menos CO2. porque, porque antes como que me enganchaba con las emociones de otras personas, ¿no? Y las hacía muy mías, porque no entendía que estaban observando, que preguntaban en el chat, ¿no? ¿Qué es eso del territorio? O sea, el mapa no es el territorio, ¿no? Al final nos creemos que todos vemos lo mismo, que tenemos la misma visión, que estamos en el mismo mapa y cada uno ve su propio territorio. Es decir, por ejemplo, yo estoy en Barcelona y yo, por ejemplo, ahora mismo puedo hacer un reconocimiento de Barcelona presentando, me lo invento, los Zaras, ¿vale? Y otra persona me lo presentará diciéndome cuántas farmacias hay. Y a lo mejor otra persona lo verá desde los hospitales, ¿no? Entonces, cada uno, yo siempre me recuerdo que no somos capaces de abarcarlo a ver todo, ¿no? Y al final cada uno tenemos nuestro propio sesgo y eso mismo ocurre con la vida. Vemos un cachito muy pequeñito y encima ese cachito normalmente lo distorsionamos desde nuestra propia realidad. Imaginaros el cacao y el follón que se monta con un cacho muy pequeñito y luego aplicando, como digo yo, el traductor simultáneo que cada uno llevamos dentro, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo a no engancharme, a recordar que si yo he estado la mayor parte de mi vida hasta ahora despistada, la mayoría de la gente va despistada, no los voy a culpar por ello. Entonces, yo ahora si veo a alguien, pues por ejemplo, que se enfada, no pienso, ¿y qué te he hecho yo? No, ¿qué te pasa? Es decir, al final lo que me permite es aproximarme, ¿no? Sí que es verdad que la PNL te aporta muchísima información para hacer eh, otro tipo de lecturas, pero siempre confirmando con esa persona, porque al final recordemos que por muchas capacidades, habilidades y conocimiento que tengamos, no debemos presuponer lo que le ocurre a esa persona. Yo parto de esa base, además mi código ético como coach así me lo exige, ¿no? Y es mucho más divertido. Pero sí que es verdad que te aporta muchos más ángulos desde los que observar. O sea, tanto a la persona como al mundo en general, ¿no? Y a una misma, que al final lo que es primordial para realmente transmitir esa congruencia entre las habilidades que podemos mostrar hacia afuera, ¿no? Hablando, gesticulando y demás, con lo que realmente ocurre dentro, es conociéndose a uno mismo. Si no, algo chirría. Hay algo ahí que chirría. Y sobre todo, no emitir juicios. O sea, se me siguen disparando, pero enseguida es como que me reconduzco y esos juicios, la verdad es que me quedo con que me hacen mucho bien a mí, principalmente. Sé que soy más ecológica, sé que emito menos CO2, pero sobre todo me hacen mucho bien a mí, porque esos juicios eran míos, Mm, principalmente. Y creo que esto sería, así como resumido, todo lo que me ha aportado la maravillosa PNL. muy bien, muy claro. Gracias, Sonia. Philip. Pues por mi parte, a mí me ha permitido aportar mucho más riqueza a mis interacciones con las personas. Es decir, que antes me perdía una parte muy importante, tanto de la parte verbal, paraverbal y no verbal, ¿no? De las personas. Entonces,
Si puedo hacer una analogía para los que han sido fumadores, cuando fumas pierdes un poco la sensación del gusto. Entonces te dan un muy buen vino y dices, sí, es muy bueno, pero la verdad es que te has perdido a lo mejor 50-70% de las cualidades sutiles del vino, ¿no? Entonces, la PNL me permite esto, ¿no? Es enriquecer mis sentidos para apreciar mucho más los señales que puedan ser presentes en cualquier tipo de comunicación. Entonces, esto es un punto importante, ¿sí? Te quería preguntar, ahora que estás haciendo coaching y que Mm, tienes que hacer prácticas ya, ¿no? Estás con coaches y demás, sí. ¿lo notas? ¿Lo notas esto que estás comentando, esa capacidad un poco aumentada, ¿no? Mm, Que trabajamos en PNL a la hora de tu agudeza sensorial, de tu calibración sí. y en línea con eso tu capacidad de establecer rapport y cómo eso beneficia o te permite hacer un coaching como más profundo? No sé Ajá. si me explico. Es que yo he arrancado mi práctica de PNL con el coaching. Entonces, no he hecho sin PNL y con PNL. Yo he hecho con PNL, pero con una subida gradual en mi práctica de PNL dentro del coaching. Entonces, al principio, claro, estás cuando calibras a la persona, empiezas a crear rapport y empiezas a acompañar a la persona de manera, al principio lo haces de manera con mucha concentración, ¿no? Poco a poco lo que haces muy consciente en un momento dado, ya lo llevas cada vez más a lo inconsciente. Entonces, Mm. generas esta fluidez, la persona percibe la empatía. Tú la puedes tener, pero la persona la percibe, ¿no? Y hace que yo noto que puedo arrancar mis sesiones de coaching de manera mucho más rápida, porque no voy buscando por dónde, sino que me acompaso mucho más rápidamente con la persona, la llevo al estado a la que me interesa que esté para empezar una sesión de coaching óptima y me permita arrancar con más rapidez, ¿no? Mm. Entonces, esto sí que es un punto muy, muy... Muy interesante y os hago muy brevemente, os pido que contestéis y no tenéis por qué contestar todo si no queréis, pero seguramente entre las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de cómo la PNL nos puede permitir relacionarnos mejor con otros, en todo el tema de relaciones interpersonales, hay un factor que tú lo acabas de tocar ahora, Philippe, que es la capacidad de leading. O sea, no solamente de establecer rapport o empatía, si queréis, para entendernos en este momento. Hay veces que queremos genuinamente influir sobre los demás. No hablo con una influencia ética, hablo de una persuasión ética, no hablo de manipulación. A veces pongo el ejemplo y digo, bueno, si yo tengo un hijo de 14 años y veo que está tonteando con las drogas y que está realmente haciendo el memo, como padre creo que es lícito que me gustaría influir en él para que considerara otras opciones y demás, ¿no? Y a esa edad igual no lo puedes imponer. Es decir, la capacidad de influencia es tenemos que barajarla en muchos aspectos de la vida porque queremos realmente a veces influir para bien, ¿no? En muchas personas. Entonces esa es la parte más del leading. Y ahí os preguntaría, ¿habéis notado o estáis vosotros, no sé, Sonia, tú tienes que convencer a editores de que te publiquen este libro o a revistas que te publiquen este artículo? Tú, Laura, a lo mejor tienes que a veces, hablo de Laura Salcedo, imagínate que estáis decidiendo, pues, qué es lo que vais a tocar y qué va primero y qué va después. A veces puedes participar en esas decisiones antes de, por ejemplo, programar un determinado concierto y puede que haya gente que piense A y tú piensas B y ese proceso de influencia está ahí. Y Laura, tú igual, y tú, Philip, lo has vivido en tu fase anterior, ¿no? El tema de negociación, la habilidad de influir, de leading es fundamental. Entonces, hay algo, muy brevemente, hay algo de PNL que os haya podido ayudar en esa capacidad de influencia que vamos a necesitar cuando queremos arrancar un nuevo proyecto o en nuestro proceso de transformación o reinvención personal. Yo hacer una aclaración. Yo no tuve que perseguir el libro, me llegó caído del cielo. Eso, Te eso buscó, te me buscó a buscó a ti. mí, no tuve que aplicar nada de living. Mira, yo lo que te puedo decir es que
no sé si es justo leading rapport o todo junto lo de la PNL, pero a mí sí que en el trabajo, sobre todo con el equipo, yo no sé si es que era más capaz de conectar con sus habilidades naturales, saber dónde se sentían más cómodos, enfocar la conversación poniéndome más desde su punto de vista para que viesen ya un resultado que posiblemente les iba, o sea, es como que las conversaciones eran más atractivas para ellos. O sea, eso es lo que te podría decir. Notaba Mm, que lograba conectar más porque lograba ponerme más en su lugar y captar más su atención desde el beneficio, ya no tanto desde mi expectativa, que esa persona podía percibir como mm. algo mucho más sugerente. No sé si esto te sirve. Sí, sí, te volviste como más, entre comillas, atractiva como líder para el equipo, ¿no? Más sexy, como todavía. Totalmente, sí, sí, pero es que ya te digo, conectando con sus mayores habilidades, también respetando sus miedos, reenfocando la conversación desde el punto de vista que más les hacía soltarse. No sé, es que era un cúmulo que Mm, hacía que todo fluyera muchísimo mejor y también antes, por supuesto, prestando atención y escuchando activamente. Al final, eso es muy importante, ¿no? La preparación previa. ujú. ¿Algún otro tip muy breve de Laura Salcedo, Laura Sierra o Filip en cuanto a, pues mira PNL a la hora de mi capacidad de poder influir éticamente en los demás? Lo que me ha aportado es esto. Os pido que seáis aquí breves porque estoy mirando el timing para que nos dé tiempo ahora a las preguntitas que quedan y a pasar al turno de cuestiones y preguntas. Pues yo muy brevemente diré que donde más lo estoy poniendo en práctica ahora mismo es con la llegada a la adolescencia de mi hijo mayor, Si que me triunfas parece un ahí, temazo. Laura. Bueno, triunfar, no sé, pero sí que es verdad que es el campo en el que más conecto lo que acabas de explicar, ¿no? De tratar de, pues eso, de llevar un poco a tu terreno todo eso. También, por supuesto, pues en acuerdos profesionales o incluso con amistades, en fin. Aparte de otros, ahora el campo que me ha venido a la mente ha sido este, que me parece, bueno, de los más bonitos, ¿no? En el fondo, conectarlo con la educación. Sí, desde luego. Y yo Sí, que tengo también una hija adolescente, de hecho creo que te acuerdas, Laura, que en alguna práctica que hicimos tú y yo, Sí, 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 ha salido por ahí, ha salido, sí, sí. tú fuiste mi practitioner con un asunto personal, que por cierto me Sí, funcionó sí. muy bien. Muchas gracias, Laura. sí, Filip, ibas a comentar. sí, a mí me pasa lo mismo que con Laura. Realmente la prueba de fuego ha sido con mis dos hijas adolescentes, ¿no? Y de hecho, si hubiera tenido la formación antes, a lo mejor en este momento me quedaría más pelo. Pero, pero, pero estamos, me ayuda mucho, muchísimo, muchísimo en gestión emocional, sobre todo esta capacidad a llevar a la persona a un terreno mucho más propicio a tener un intercambio con más nivelado Mm, y esto incluso en sesiones de coaching, como decía antes, ¿ah? Cuando tienes una persona que viene alterada porque a lo mejor ha estado en atasco durante media hora antes de entrar y que viene o por una llamada que ha recibido o tal, generar este clima propicio a una mm. buena sesión, empezar con la PNL, yo lo veo como una parte esencial. Sí, sin duda. Qué bien, muchas gracias, Filip. Y Laura Sierra, tú estás en el momento dulce, comentabas ahí en el chat porque son todavía chiquitines, ¿eh? Pero bueno, cuando ya sean adolescentes, tú ya tienes todo lo que necesitas. Lo vas a abordar. Perdóname, de dulce nada, ¿eh? He querido, La es que, niñez es un retazo, es que pero yo soy un romántico naif, no puedo remediarlo, pero sí, me pongo en tu lugar también. Bueno, Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, Bea. vamos igual a juntar porque teníamos dos, pero para que haya un poquito de espacio para preguntas y demás que tengáis que tienen que ver más con la parte profesional, porque hemos Vale. hablado más, ¿no? Como de hacia uno mismo y hacia los demás, esta autotrascendencia que decía José Luis. Y sí preguntaros si a uno esta parte, ¿no? De lo profesional, ya sea con vuestros proyectos, obviamente Sonia ya ha consolidado, pero seguro que te puedes retrotraer, ¿no? Un poco más también hacia atrás, pero con cómo
ese proyecto llevarlo adelante con vuestros proyectos profesionales actuales y también como complemento, que de alguna manera ya lo habéis dicho, Philip lo nombraba, ¿no? Como que la PNL, como que la haces ya en tu práctica de coaching habitual, pero ¿cómo sentís que os ayuda cuando hacéis coaching, cuando estáis desde ese rol profesional acompañando a otros? ¿Cómo os está ayudando la PNL? Igual empiezo del revés, empiezo por Philip y cerramos hacia el otro lado. Tanto en llevar adelante tu proyecto, Philip, como en tu Ujú. práctica de coaching, lo que de manera breve nos quieras aportar. Pues a nivel de proyecto personal, a mí me ha ayudado mucho en la definición de mi objetivo personal. Es decir, que yo me olía cosas, sabía más o menos por dónde ir, pero a la hora de aterrizar mi proyecto, ¿no? Tanto para definir objetivos, smartear objetivos, y después medir los niveles lógicos, cómo me impactaba. Ahí sí que he hecho un trabajo de fondo conmigo mismo, como decía antes, y esto me ha ayudado mucho para después incluso llevar esta metodología ya practicada conmigo mismo a otras personas, ¿no? A los coaches. Entonces, ahí sí que me ha ayudado mucho. Apuntaba también en la parte de modelar a las personas, eh, pero con técnica, es decir, con una metodología. Y esto me ha ayudado mucho en analizar cómo funcionan las personas, tanto a nivel verbal, entender el verbal, por dónde se mueven. Y esto me ayuda cuando lo haces para modelar, después cuando tienes una persona en una sesión de coaching, lo puedes practicar exactamente de la misma manera. Al final vas trabajando tu oreja, ¿no? De poco a poco y vas entendiendo cada vez mejor cómo las personas funcionan con la palabra a nivel comportamental completamente. Después, sí, en términos de predicados, etcétera. Es decir, te ayuda mucho a entender a las personas todo lo que emiten en cada momento. Y esto es muy extremadamente práctico. Es muy práctico. Requiere mucha práctica, pero puedes sacar una suma de información que a veces las personas después cuando reaccionas a estas informaciones que ellos no son conscientes de haber emitido, se quedan extremadamente sorprendidos. Y ganas muchísimo tiempo al mismo tiempo, ¿no? Y tienes un efecto espejo que es muy bonito a ver después con las personas. Entonces, yo principalmente esto. Y después, sí, otro aspecto que no hemos tratado tanto de momento es un poco la gestión de patrones inconscientes, ¿no? A través de los trances. Entonces, esto me ha ayudado a mí también a gestionar momentos que podía tener de falta de confianza en mí mismo para abordar este nuevo proyecto, ¿no? Más que falta de confianza es potenciar recursos que tenía en mí y que necesitaba movilizar en ese momento. Entonces, esto también me ha permitido, trabajando con mis compañeros en clase, porque esto, la gran ventaja, hablo desde el desconocimiento de cómo funciona en online, pero la gran ventaja del presencial es estar con compañeros sentados juntos, poder tocarse, entre comillas, en buen sentido, es decir, tener este contacto con las personas y entrar en unas prácticas que realmente generan cambio. Y eso está muy bien, ¿no? En las clases presenciales nos ha ayudado mucho. Muchas gracias, Philip. Lo ratifico esta parte de los patrones, no solo de los nuestros, que es extraordinario, claro, sino el ver, como explicabas, los patrones del otro, ¿no? Porque al final el otro nos cuenta su historia y nos puede estar contando o hablando de lo que piensa o de lo que siente o de una creencia o de un valor, pero claro, él no lo pone nombre así, ¿no? Y nosotros observamos desde fuera todo el patrón. Observamos quizá pues, que esa creencia le lleva a actuar de una determinada manera, eso genera un resultado, eso mueve una emoción, ¿no? Y cuando se lo plasmas de alguna manera, es como casi para los demás, es como si fuésemos adivinos. O sea, es como que, claro, alguien dice,
anda, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de esto? Y realmente te lo están compartiendo. Y solo hay que saber leer. Es como un idioma que desconoces, claro, pues miras y no entiendes nada, pero la PNL te da como el manual de instrucciones para entender el idioma, ¿no? Y entonces miras y descubres ese idioma que es el idioma interno de la persona. Y eso es maravilloso. Sonia, ¿cómo para ti, ¿no? En tu uso profesional? Pues en mi uso profesional, antes de lanzarme al proyecto, lo que hice, que además preguntaba Mercedes, el tema de las visualizaciones, me hice una super visualización, incluido Vision Board. Me vi allí, pasé, escuché, sentí, olí, o sea, me recreé, la verdad, y lo voy actualizando muy de vez en cuando. Y de verdad que a veces parece magia. O sea, parece magia, porque vuelves, te haces tu rutita y la verdad es que a mí el tema de el back, o sea, conectar con todos los sentidos, porque yo suelo ir mucho a la mente, me ayuda muchísimo, ¿no? A observarme y conectar desde otros sentidos. Eso fue, vamos, para mí clave. Y es algo que también trabajo con mis cabreados y cabreadas, porque al final visualizarnos en la misma situación, pero desde otros puntos de vista y haciendo cosas diferentes, pues al final yo le llamo, vamos a inocularnos memorias futuras mucho más adaptativas, ¿no? Entonces estamos todo el rato inoculándonos memorias, la verdad es que es muy divertido. La PNL también me ayudó mucho a vencer miedos y me sigue ayudando. Y sobre todo, a ver, cuando sales de empresa estable, supuestamente estable, y te lanzas al vacío, gestionar el tema de la incertidumbre, pues la verdad es que es uno de los mayores retos porque la inestabilidad es brutal, ¿no? Y a mí me está ayudando muchísimo porque me ayuda a centrarme en lo que realmente hay, me ayuda a tener diálogos realmente constructivos conmigo y eso también lo utilizo con las personas con las que trabajo porque nos enredamos muchísimo. O sea, los viajes en el tiempo ya están inventados, lo que pasa es que no los sabemos utilizar bien. Entonces, viajamos bien, hablamos bien y entonces ya empezamos a crear y no nos creemos eso que estamos previsualizando, que muchas veces, sobre todo la gente enfadada, se va a lo más cenizo y a lo más catastrófico y a las generalizaciones de una vez me colgó y ya me cuelga todo el mundo, ¿no? O sea que la verdad es que, bueno, esto es un no parar, ¿no? Hay muchas aplicaciones, pero esto sería lo más concreto ahora. Muchas gracias, Sonia. Para quien no sabe lo que es BAC, visual auditivo kinestésico, que tiene que ver, lo ha nombrado antes, pues no sé si fue Filip o una de nuestras Lauras, pero tiene que ver con cómo leemos y cómo aprendemos, ¿no? La realidad. Y qué bonito este concepto de recordar el futuro, pero el futuro que queremos recordar, ¿no? O crear, pero hablándolo desde ese lugar. Laura Salcedo. Pues por dar dos pinceladitas de un poco de la música y del coaching. Eh, por el lado, ¿no? De salir a un escenario, tanto, en fin, yo soy músico, pero valdría para un actor, para un bailarín, para cualquier persona que se enfrente a esa situación, pues me parece que es básico el tema de los anclajes, ¿no? De crear previamente el estado que deseas asociado a un estímulo para tener ese mindset a la hora de salir, ¿no? Que tú ya has vivido esa sensación pues, de calma, de seguridad, de conexión y puedas de alguna forma crear ese estado y guardarlo para cuando te hace falta poder desplegarlo, ¿no? Esto me parece súper, súper potente en una profesión que tiene que ver eso, con la escena y con la interpretación. Después, como he comentado antes brevemente, porque potencia muchísimo la creatividad y, bueno, esto ya no solo para un artista, la creatividad no solamente es de los oficios artísticos, se utiliza para todo, ¿no? En esta vida. Y también esa gestión positiva de los estados emocionales, pues eso también conectado con el cómo salir con esa preparación, con esa, bueno, porque a veces no todos los días son iguales y no siempre nos encontramos en la mejor disposición, ¿no? Pero sí que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y respecto al coaching, pues me parece que así muy brevemente mejora muchísimo el tema del rapport, ¿no? De la compenetración con tus coaches. La escucha activa, que es básica en el coaching, creo que bueno, pues que
la perfecciona muchísimo, te hace tener un radar muchísimo más activo y la agudeza sensorial, ¿no? Saber captar todas esas cosas, también en la comunicación no verbal, saber captar todo eso que el cliente tiene, pero bueno, que cuantas más herramientas tengas para de alguna manera ser capaz de captar todo eso, pues más se puede enriquecer, ¿no? Tu práctica de coaching. Así que Muchas todo eso gracias. así, un poco en breve. Muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir, Laura Sierra? Voy a intentar ser breve. En el terreno profesional, yo me quedaría con lo que la PNL me da de profundidad a la hora de acompañar, ¿no? Cuando tanto aplicando las distintas técnicas como simplemente con lo que habéis comentado, ¿no? Son cambios profundos los que me permite, ¿no? Y luego, con respecto a mi proyecto, quería leer la última presuposición de la PNL, que refleja muy bien con mi proyecto lo que para mí es la PNL, ¿no? Si quieres entender, actúa. El aprendizaje está en la acción. Date permiso para actuar como sí. Y eso a mí me ha servido muchísimo. Y eso sería. Así es, ¿verdad? Más vale hecho que perfecto, podríamos decir, porque al final vamos aprendiendo, además de ese feedback que vamos obteniendo, si sabemos verlo y ponemos atención en ello a medida que vamos actuando. Así que ahí tenemos un manual de instrucciones para reprogramar nuestra mente de manera que nuestros comportamientos, nuestro lenguaje, nuestras acciones, pues sean esos que queremos que son de algún modo.